Y hoy es jueves y como cada jueves tenemos el momento de nuestro contacto con Alemania, con la querida Juliana González de la DW desde Berlín. Juliana, ¿cómo estás? Hola Darío, encantada de saludarte. Encantado yo también, sobre todo porque traes una historia realmente muy interesante, muy fuerte también, que es una ex secretaria de un campo de concentración nazi condenada tantos años después. Contanos un poco qué es lo que está pasando. Bueno, se trata de un fallo histórico, Darío, porque es la primera vez que una persona, un actor civil que no tiene que ver nada con el uso de las armas directamente en un campo de concentración, es condenada por haber participado, por haber sido cómplice de lo sucedido en los campos de concentración. Ella trabajaba hace 80 años en uno de los campos de concentración cerca de Danzig, hoy en Polonia, territorio polaco, donde murieron unas 65.000 personas. Lo que dice la fiscalía, o lo que más bien dictaminaron los jueces, es que ella fue cómplice con su trabajo como mecanógrafa, como secretaria, de todo ese aparato de muerte que terminó con la vida de unas 10.000 personas de las 65.000 que pasaron por ese campo de concentración. Y se considera histórico, obviamente, por la edad de la mujer, 97 años, pero sobre todo porque se trata de un actor civil, es decir, no era ni un guardia, no era ni ninguno de los militares de alguna de las tropas ni de los comandos. Y esto es, digamos, que un hito que ha sido posible en la última década prácticamente, después de un fallo histórico que permitió que en su momento todas las personas que habían colaborado de alguna manera, directa o indirectamente, con los asesinatos pudieran ser judicializadas, encausadas y condenadas. Claro. ¿Y cuál era concretamente el papel que tenía esta mujer en el campo de concentración? Bueno, lo que se sabe es que para ese entonces ella debía tener unos 18, 19 años y trabajaba como secretaria del comando del campamento. De lo que le acusaban a ella no fue de asesinato directo, porque ella no empuñaba las armas, ella no mandaba a la gente en los campos de concentración, pero sí de ser parte, quizá en una rueda pequeña de un gran engranaje de muerte, que es lo que conocemos de estos campos de concentración, porque ella, a través de su papel como secretaria, fue la que hizo posible que toda la administración de ese campo de concentración pudiera funcionar, y a través de ello, digamos, hacer los documentos de las personas que eran transportadas, deportadas, por ejemplo, al campo de exterminio en Auschwitz, o que eran asesinadas, y todo eso es lo que los jueces encontraron que era una evidencia suficiente para que fuera condenada como cómplice en asesinato, Darío. Claro. Ahora ella tiene 97 años, ¿no va a ir a la cárcel o sí? ¿Es una pena de cumplimiento efectivo en la cárcel? No, no es en la cárcel, es en su hogar, son 2 años la condena. Sin embargo, tiene obviamente un papel muy fuerte, Darío, porque significa que a pesar de que han pasado tantos años desde la derrota del régimen nazi, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, desde que se despertara ante el mundo todos los horrores del Holocausto y de lo que conocimos que sucedió en Alemania, el asesinato no prescribe, pero sobre todo Alemania sigue empeñada en buscar la verdad en estos procesos. Es una verdad que ha costado muchísimo, porque en los años 60, por ejemplo, Alemania era un país que había hecho el de la vista gorda, ¿no? Había preferido mirar para otro lado con tal de seguir adelante y sacar, digamos, el proyecto Nación adelante. Todos estos casos tienen por eso ese papel quizás histórico importante para las víctimas, para los sobrevivientes de ese holocausto, sus familiares y los asesinatos que ocurrieron durante el régimen nazi, como también en todo ese proceso de cómo realmente enfrentarse a esa memoria colectiva, a esa memoria histórica de un capítulo tan brutal como fue el nacionalsocialismo aquí en Alemania. Claro, porque es realmente impresionante que se están llevando adelante juicios por hechos que ocurrieron hace 80 años. Eso es impresionante, todo el esfuerzo documental que eso supone, el trabajo para los fiscales de reunir toda la información es realmente increíble, pero bueno, es una forma de plantear la historia y blanquear la historia, ¿no? Ahora, ¿hay otros juicios todavía pendientes, abiertos, o ya casi no quedan?
Bueno, hay que pensar que casi todos los protagonistas de esa historia, si estamos hablando que esto ocurrió hace 75, mejor dicho, que se terminó hace 75 años y ellos ya eran adultos en ese momento. Estamos hablando obviamente de personas mayores de 95 años en su gran mayoría. Este año también había sido enjuiciado uno de los guardianes de un campo de concentración cerca de Berlín que tenía 102 años. Esto también abrió un debate, Darío, sobre si debería en el ocaso de la vida la gente enfrentarse a eso, pero por lo menos la Fiscalía o el fiscal general es muy claro al respecto y ha dicho que estos juicios se van a seguir dando. Lo único es que obviamente por la avanzada de las personas o el deterioro de su salud, son juicios, digamos, en los que ellos, la Fiscalía va en una carrera contra el tiempo, pero de momento se sabe que hay por lo menos unos 5 o 6 procesos que están abiertos por casos similares. Juliana, me quiero quedar con esto que dijiste, ¿no? Que hay un debate respecto de si hay que enjuiciar o no a gente de edad tan avanzada. ¿Cómo cae esto? ¿Cómo es recibido esto por la sociedad alemana? ¿Hay consenso en que está bien que suceda? ¿Hay voces que lo critican? Bueno, las voces críticas por supuesto existen. Podríamos hablar que en Alemania hay un consenso, hay un tema de la culpa que quizás es muy marcado, por lo menos si yo hago la comparación con Colombia o con Alemania en sus relacionamientos con sus historias pasadas, veo que en un país como este hay unos esfuerzos adicionales por esclarecer esa verdad. Es una verdad que, como te decía, en los años 60 nadie quería escuchar y mucha gente se hizo la de la vista gorda, pero que con el paso del tiempo ha recobrado muchísima importancia y hay una centenar de programas, pero también de monumentos y de procesos para que estas historias no se repitan. Alemania ha sido muy enfática en este tema de que la historia no debe repetirse, pero por supuesto hay voces críticas. Una de ellas, sin lugar a dudas, es la del partido de más extrema derecha, la Alternativa para Alemania, que hace un par de años incluso uno de sus principales líderes había dicho que esta situación del nacionalsocialismo era una tontería, digamos, puesta en un contexto histórico. Así que, como te das cuenta, existen los negacionistas y hace poco veíamos precisamente ese movimiento de los ciudadanos del Reich, perdón, no del tercer, sino los ciudadanos del Reich, que niegan todas, digamos, estas historias que ocurrieron en Alemania y que tienen unas posturas también antisemitas. Claro. Juliana González, siempre muy interesante. Gracias y hasta la semana que viene.